Soy María Lourdes Queria Carrillo y les voy a presentar de manera general cómo funciona una empresa comercial, sus movimientos principales y el marco legal que lo regula. Una empresa comercial se encarga de comprar, vender y administrar productos para generar ingresos. Se rige por la Ley General de las Sociedades y debe cumplir normas contables, tributarias y laborales. Todo esto permite que sea formal, sostenible y competitiva en el mercado, generando así una ganancia o utilidad. Actividades que realiza comúnmente son compras, adquiere mercadería de proveedores, ya sea al contado o al crédito, ventas, de la misma forma el contado a crédito a los clientes, emite boletas, facturas y registra estos ingresos. También las notas de crédito, las notas de débito y guías de remisión. En inventario lleva el control de stock para saber qué productos entran y salen, y en las finanzas maneja ingresos y egresos de cuentas bancarias y caja chica. La administración se encarga de contratar al personal, paga sueldos y cumple las obligaciones laborales. Todos estos movimientos se registran y controlan para garantizar que la empresa funcione de manera ordenada y rentable. Este tipo de empresa se constituye legalmente según la Ley General de Sociedades, que en el Perú es la Ley 26887. Una forma muy común de organizar es una IRLA, que es una empresa unipersonal, y la SA, Sociedad Anónima o Sociedad Anónima Cerrada, SAC, que tiene características como tener de 2 a 20 socios, no cotiza en bolsa, las acciones no se venden libremente y tiene una estructura sencilla, conjunta de accionistas y un ¿Cuándo gerente reconoce el general. gasto? El gasto por alquiler se devenga mes a mes, es decir, en el mes en que realmente usa el local, sin importar si el pago se hizo antes o después. Como ejemplo práctico tenemos el alquiler de junio se paga por adelantado el 28 de mayo. Contablemente el gasto se reconoce en junio, porque es el mes en el que se usa el local. El sustento legal tenemos para el inquilino empresa. Según el número 1 del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, los gastos deben reconocerse en el ejercicio en el que se devengan y solo son deducibles si están fehacientemente acreditados y vinculados con la generación de la renta. En concordancia con el devengado, se permite deducir el gasto solo en el periodo que corresponde, incluso si se pagó antes. Depósito de detracción. Punto de vista del inquilino o empresa. ¿Qué es? Es una obligación del inquilino, empresa que alquila un local comercial. Consiste en retener y depositar el 10% del monto del alquiler en la cuenta de detracciones del arrendador antes de pagarle el saldo. Pasos que debe seguir la empresa inquilina. Verifique que el arrendador tenga RUC activo y emita factura. Si emite recibo por arrendamiento, no aplica detracción. Calcula la detracción. 10% sobre el monto del total facturado incluido el IGB. Realiza el depósito en el Banco de la Nación o por SUNAT, operaciones en línea. Entrega al arrendador el voucher de detracción y el pago solo el saldo. Registra el gasto por alquiler en el mes en que corresponde, criterio del devengado. Ejemplo práctico. Como concepto y monto tenemos el alquiler mensual de 2.000 soles. El IGB el 18% sería 360 soles. Un total facturado de 2.360. La detracción, que es el 10%, tendríamos 236 soles y pago al arrendador neto tendríamos 2.124. ¿Qué datos necesita el inquilino para depositar la detracción? Número del RUC del arrendador, tipo del bien, alquiler del inmueble comercial, número y fecha de la factura, monto total de la operación, código del bien sujeto de detracción 031, alquiler de bienes inmuebles, destinos, casa u habitación. Consecuencias si no adquiere la detracción. El gasto no será deducible por efectos del impuesto a la renta. La SUNAT podría aplicar sanciones y se rompe el principio de cumplimiento tributario. Bueno, docente, yo voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre la adquisición del activo fijo. Como se puede ver en la pantalla, con fecha 3 de febrero de 2024 se compra computadoras para el procesamiento de la información por un valor de 11.800 incluidos más IGB. Respectivamente se hizo el registro contable con la cuenta 33, la 40 y la 46 y su respectivo pago porque es al contado. Y con fecha 31 de diciembre de 2024 se contabiliza la depreciación por el tiempo de uso, que serían como 11 meses de uso durante el ejercicio 2024. Todo esto está aplicado
por las normas internacionales de información financiera, como la NIC 16, que menciona propiedades de planta y equipo, que regula el reconocimiento y medición de la depreciación de activos tangibles, como computadoras. También está aplicando la NIC 8, que son las políticas contables, cambios, estimaciones contables y errores, que se aplica en caso de cambios de la vida útil estimada del activo fijo. Dentro de ello también están las normas tributarias aplicables de ley del impuesto a la renta, como el Decreto Supremo número 179-2024. Dentro de ello está el artículo 22, que menciona la depreciación de activos fijos, y también está el artículo 39, requisitos para la deducción de la depreciación. Esto quiere decir que nuestro artículo nos menciona que esta depreciación siempre se aplica que este activo se haya utilizado para la generación de la renta gravable para la empresa. Y según el reglamento de la ley del impuesto a la renta aprobado por el decreto legislativo número 122-94, dentro del anexo 1 se establece la tasa máxima anual de depreciación de 25%. Con la siguiente diapositiva vamos a ver, aquí como podemos ver, la empresa con 6 de febrero de 2024 se hacen las compras al contado. Entonces vamos iniciando con nuestra actividad o con nuestras operaciones empresariales. Se hace la compra con la cuenta 60, 40, 41 y con su respectivo destino hacia el almacenamiento con la 20 y la 61. Seguidamente vamos a hablar sobre la venta de mercaderías. Bueno, las ventas se realizaron al contado la mayor parte durante el ejercicio, excepto por una venta que se realizó en el mes de diciembre, que es al crédito. Y bueno, estas cuentas por cobrar van a reflejar en nuestro balance de comprobación. Y viendo todas estas operaciones, vamos a ver lo que es el CARPEX. Hemos hecho nuestras operaciones durante el ejercicio. Ahí podemos ver nuestras entradas, nuestras salidas y nuestro saldo final, que va a reflejar en nuestra hoja de trabajo o balance de comprobación. Buenas tardes, me llamo Liz Quispitu Rosa. Hoy hablaré de planilla y servicios básicos. Estos son los temas que hablaré a continuación en la exposición. Iniciemos con planilla. La pregunta más frecuente, ¿qué es planilla? Podemos decir que es un mecanismo formal mediante el cual la empresa registra la relación entre el empleador y el trabajador. Estas tienen implicancias tributarias, laborales y previsionales. Recuerda que cuando hablamos de planilla hablamos de sueldos básicos, asignación familiar, CTS, salud, ONP, AFP, gratificaciones y vacaciones. Entremos a obligaciones legales por empleador. Como dice, son obligaciones que debe cumplir el empleador, y en estas está registrada el trabajador en el registro de SUNAT. Esta les debe hacer en sus primeros días de laburo del trabajador. Por segundo tenemos la declaración y pago mensual en PLAME. Y por tercero tenemos pagar oportunamente el sueldo, beneficios y aportes. En obligaciones por periodo tenemos mensual, en el cual se paga el sueldo, salud, AFP o ONP. Semestral se pagan los CTS, que son en el mes de mayo y diciembre. Y el bimestral son las vacaciones. También hablamos de julio y diciembre, que hablamos de las gratificaciones que adquiere el trabajador. Entremos a componentes claves de una planilla. Primero hablamos de los datos personales y laborales, en el cual en sí hablamos del contrato, que indica la relación del trabajador y empleador, en la cual tienen los datos personales del trabajador, el tipo de empresa a la cual está ingresando y qué funciones va a cumplir. Si entramos a remuneraciones básicas y complementarias, hablamos un poco del sueldo básico, asignación familiar, bonificaciones.
Pasemos a descuentos legales. En descuentos legales hablamos de la AFP, que recuerda que es distinto según a cuál empresa estés afiliada tú. Como sabemos, hay Prima, Habitat, sucesivamente. Tenemos también el ONP, el impuesto a la renta, y E-Salud. E-Salud tiene el porcentaje del 9% de descuento. Pasemos al código SUNAT. En el código de SUNAT hablamos del código obligatorio para efectos de declaración en el PLAME. Pasemos a reportes. Los reportes, en aquí hablamos mayormente de las boletas de remuneración, las cuales deben de estar firmadas y asimismo estas deben de estar generadas con una planilla. Resaltemos esto: obligaciones de conservación. Recuerda que SUNAFIL nos informa que debemos de conservar la información laboral de cada trabajador por lo menos 5 años, porque estos los pueden requerir. Pasemos a servicios básicos. Servicios básicos en la empresa. Recuerda que para que tengas un buen ambiente laboral, estos deben de cumplir siquiera con los servicios básicos, en los cuales está la luz eléctrica, agua potable, desagüe, internet, telefonía, limpieza y higiene, mantenimiento también. Ya. Si la empresa donde estás laborando tú no cumple con estos servicios básicos, el ambiente es considerado riesgoso o insalubre y puede ser cerrado o multado. Recuerda eso. Pasemos a riesgos por incumplimiento. Tenemos dos acá. Uno es si no se registra el trabajador en planilla, pueden adquirir multas, pérdidas de beneficios tributarios, riesgo por ser denunciado y inhabilitación para participar. El segundo es si no cuenta con los servicios básicos, puede ser clausurado porque no cumple con los requerimientos básicos para que sus trabajadores cumplan sus funciones. Riesgos legales por enfermedades, pérdida de productividad y mal ambiente laboral. Y hablamos mucho del ambiente laboral, que tiene que ser bien, que se tiene que adecuar mucho a los trabajadores y a las funciones que van a realizar. En acá tenemos un ejemplo real de nuestro país, en la cual hablamos de una empresa textil en Lima que fue clausurada por no contar con agua potable en los baños y acumulación de basuras en zonas donde los trabajadores realizaban sus funciones. Entremos a fiscalización y sanciones. Como sabemos, SUNAFIL y SUNAT van de la mano y estos dos tienen la potestad de fiscalización por incumplimiento. Recuerda que estos te van a revisar cuando te fiscalicen las planillas, las boletas de remuneración, que deben de estar correctamente y firmadas. Sanciones por incumplimiento de ventilación, señalización y limpieza, que esto es lo más básico que debe tener una empresa. Los contratos. También presentamos las multas por infracciones graves o muy graves. En acá se presentan según el tipo de empresa que estés. Tenemos la microempresa, pequeña empresa, mediana o grande empresa. Recuerda, acá vamos a resaltar una parte que dice: las reincidencias o desacatos pueden llevar a sanciones más severas como suspensión o denuncias penales en casos extremos. Entremos a las buenas prácticas de gestión. En acá vamos a hablar de lo que debemos de hacer para evitarnos problemas legales o denuncias. Primero toquemos el punto de capacitación. Recuerda que tu equipo debe saber sus derechos laborales. Trata de digitalizar tus planillas, contar con servicios con RUC, audita cada mes para que tengas un buen control de los pagos que se están haciendo y de los registros de tus trabajadores. Y el último es fomentar la cultura de formalidad para que en sí tu empresa cumpla con todas las funciones o los requerimientos que SUNAFIL te pide. Hablemos por último por los beneficios de formalizar a tu empresa.
Hablemos que esto nos va a ayudar a reducir los riesgos legales y fiscal. Vamos a mejorar nuestro clima laboral y así aumentar la productividad. Aumentas la confianza del cliente, proveedor y banco y puedes acceder a licitaciones y programas de ayuda. En conclusión, la formalidad no es un gasto, es una inversión estratégica. Una empresa que cumple con sus planillas protege a su equipo, construye confianza y fortalece su estructura. Contar con servicios básicos adecuados no es solo una obligación legal, es parte de garantizar ambiente digno, seguro y productivo. Ser formal te permite crecer de forma sostenible, acceder a mejores oportunidades de financiamiento, participar en licitaciones, generar empleo estable y así poder posicionarte tú como empresa, como un negocio. Compañero profesor, mi nombre es Horacio Prado, y acá les presento el balance de comprobación elaborado el 31 de diciembre del 2024, herramienta que valida la igualdad entre los débitos y créditos antes de formular los estados financieros. Las sumas totales alcanzan los 3.694.944 soles, tanto en el debe como en el haber. Ello confirma que los registros se realizaron con exactitud y que el sistema de partidas dobles está correctamente aplicado. En los saldos lectores de los activos, el activo más representativo es el efectivo y equivalentes con 178.000 soles, reflejando liquidez inmediata. Le siguen inventarios por 35.000 soles y cuentas por cobrar comerciales netas por 17.700 soles. Estos rubros evidencian una gestión de cobranzas eficiente y un stock ajustado al nivel de ventas. En propiedad, plantas y equipos registramos 10.000 soles netos, lo cual ha de reconocer 2.291 soles de depreciación acumulada. En los saldos acreedores pasivo y patrimonio, el principal acreedor es la cuenta de capital, con 230.000 soles, lo que demuestra que la estructura financiera se apoya sobre todo en aportes de los socios. Las obligaciones corrientes son mínimas, solo 3.206 soles en tributos y por pagar 2.291 soles en depreciación acumulada, evidenciando bajo nivel de endeudamiento. Como resultados, las cuentas de gestión muestran ingresos por ventas de 457.500 soles frente a costos y gastos por 435.414 soles, arrojando una utilidad neta de 22.085 soles. Este resultado coincide tanto en el formato por naturaleza como por función, garantizando la consistencia de la información. Como indicadores claves tenemos que el activo por 257.584 soles y pasivos de apenas 5.415 soles, menos del 3% del activo, la empresa exhibe una razón de liquidez superior a 45 veces y una estructura patrimonial del 98%, factores que avalan su solvencia y capacidad para reinvertir utilidades en 2025. Buenas tardes, soy María Keria Carrillo y voy a hablar acerca del estado de la situación financiera. En esta presentación abordaremos los estados financieros, herramientas fundamentales para evaluar la situación económica de una entidad. Su elaboración se basa en normas contables como la NIC 1, que establece la presentación estructurada de estos informes, permitiendo así la toma de decisiones responsables y comparables a nivel internacional. El siguiente análisis es el del activo. En total activos tenemos 255.292.08 soles. En el activo corriente 247.583.75, que representa el 97% del total de los activos, que indica una alta liquidez. En efectivo y equivalentes tenemos 178.983.75, que es el 72% del activo corriente. En inventarios 35.000 y en cuentas por cobrar comerciales 17.700. En otros rubros como anticipos y otras cuentas por cobrar complementan los activos corrientes. En conclusión, la empresa tiene una estructura financiera muy líquida, lo cual puede ser una estrategia que si se quiere enfrentar pagos a proveedores o también para oportunidades de inversión a corto plazo. Por último, tenemos el análisis de estado financiero pasivo.
En total pasivos tenemos 5.414.83 que representan apenas el 2% del total del financiamiento. En pasivos corrientes 5.414.83 totalmente concentrado en otras cuentas por pagar. El pasivo no corriente no presenta saldos. En conclusión, la empresa tiene muy bajo nivel de endeudamiento, lo cual reduce riesgos financieros y demuestra independencia frente a terceros. En el análisis de estado financiero de patrimonio tenemos un total de 249.877.25, el capital social de 230.000, que equivale a un 91% del patrimonio, y resultados acumulados por 19.877.25. No tenemos reservas registradas. En conclusión, el financiamiento del negocio es casi en su totalidad por capital propio y los resultados acumulados muestran rentabilidad en periodos anteriores. En conclusiones generales, podemos decir que la empresa presenta una estructura sólida y conservadora, sin deuda financiera ni comerciales significativas. Dispone de una gran liquidez y solvencia, lo que permite operar sin problemas. Se recomienda evaluar si este nivel de liquidez está siendo eficientemente utilizado o si se pudiera invertir estratégicamente. Gracias. Mi nombre es Horacio Prado y a continuación les presento el estado de resultados por el ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2024 expresado en soles. Los ingresos y utilidades brutas reflejan que las ventas netas ascienden a 457.500 soles, impulsadas por la comercialización de equipos de línea blanca. El costo de ventas fue de 305.000 soles, lo que deja una utilidad bruta de 152.500 soles. Esto representa un margen bruto del 33%, indicador saludable para una empresa en su primer año de operación. Respecto a los gastos operativos, se registraron gastos de administración por 31.395 soles y gastos de ventas y distribución por 99.018 soles. En conjunto, los gastos operativos suman 130.414 soles, equivalentes al 28% de las ventas. La política de control de costos ha sido clave para mantener estos niveles dentro de rangos manejables. Respecto a la utilidad operativa y resultados antes de impuestos, deducidos los gastos, la utilidad operativa alcanza los 22.085 soles, lo que equivale a un margen operativo de 4.8%. No se registraron ingresos ni gastos financieros ni diferencias de cambio, de modo que la utilidad antes de impuestos se mantiene en el mismo monto. Respecto al impuesto a la renta y utilidad neta, la empresa se encuentra en el régimen MIPE tributario, por lo cual el impuesto a la renta corresponde al 10%, lo cual equivale a 2.208 soles, por lo cual obtenemos una utilidad neta de 19.877 soles. El margen neto resultante es 4.3%, reflejo de una operación rentable y de bajo apalancamiento. La empresa cierra su primer ejercicio con crecimiento sólido, márgenes positivos y una estructura de costos bien gestionada. La rentabilidad generada, unida a la liquidez observada en el balance, nos proporciona una plataforma robusta para reinvertir en automatización, optimizar la cadena de suministros y ampliar nuestro portafolio de suministros durante el 2025. Muchas gracias.